Se nos ha dicho que la violencia es la partera de la historia. Sin embargo, podríamos agregar que la tecnología es el pivote de la misma. Estas frases ilustran la importancia de la guerra en el desarrollo de los países a lo largo de la historia. Pero la tecnología es la que ha permitido inclinar la balanza a favor o en contra de unos u otros. En este video vamos a analizar el rol de la tecnología en la geopolítica, en la creación de poder y la proyección de poder entre los países. Quédate y te cuento más. Para poder entender el rol de la tecnología en la geopolítica, tenemos que empezar por ver la historia de las revoluciones industriales. ¿Por qué es importante revisar la historia de la tecnología y sus revoluciones industriales? Porque es la que permite entender cómo los países han podido dar saltos cuánticos exponenciales en sus capacidades industriales y en sus capacidades militares. En la primera revolución industrial, que surgió ahí en el año de 1760 en Gran Bretaña, en aquella época recordemos que el Imperio Español aún era el más grande del mundo, seguido del Imperio Portugués, pero teníamos a países como Gran Bretaña y Francia retando a esos poderes. Acordémonos de los piratas ingleses. Y es cuando Inglaterra, cuando Gran Bretaña invierte en esa primera revolución industrial, creando las primeras máquinas a vapor, las locomotoras, los telares, que puede dar un salto en su producción, cuantitativa y cualitativamente, lo cual le permite a Gran Bretaña inundar el mundo con sus mercaderías, conquistar mercados, volverse una potencia marítima comercial, pero además también transformar esa ventaja tecnológica en ventaja militar. Es la era de los buques a vapor, de los acorazados, con los cuales puede vencer a cualquier rival, y de hecho lo hizo. Gracias a eso es que Gran Bretaña se consolida en el siglo XIX como la superpotencia mundial. No es casualidad que ya en la segunda revolución industrial, en el año de 1860, con el advenimiento de la electricidad, con el advenimiento de los motores, con el advenimiento del avión, del carro, de la línea de producción, Gran Bretaña consolida su estatus de superpotencia mundial, y la libra esterlina era la moneda hegemónica en el mundo entero. Obviamente en esa época ya empiezan a surgir nuevos imperios, el imperio alemán, el imperio japonés, que intentan retar ese dominio inglés. He ahí la Primera y Segunda Guerra Mundial. Inglaterra logra vencer a la Alemania nazi, pero queda tan devastada, tan desgastada por la guerra, que tiene que dar la estafeta a la siguiente potencia mundial, que fue Estados Unidos. Estados Unidos incorpora la segunda revolución industrial en su economía. Recordemos la historia del famoso Henry Ford, de Carnegie, de Vanderbilt, de JP Morgan, etcétera, ¿no? De Rockefeller, los titanes de la industria americana, cuando Estados Unidos se llena de ferrocarriles, se llena de siderúrgicas y logra empezar a elevar su producción industrial, que le permiten ganar obviamente la Segunda Guerra Mundial. Al haber estado aislada del teatro de operaciones, Estados Unidos puede terminar esa guerra mundial, la segunda, convertida en la potencia mundial preferente. Y aunque surgió un nuevo rival en la Unión Soviética, ¿no?, empiezan una competencia tecnológica. Recordemos la famosa carrera espacial, que logra Estados Unidos vencer con el uso de la informática, ¿no? Es decir, el advenimiento de las computadoras. Justamente en esa década de 1970 es cuando surge la tercera revolución industrial, en la cual Estados Unidos consolida su poder y derrota definitivamente a la Unión Soviética en la década de los 90. Estados Unidos entonces sintió en la década de los 90 que se iniciaba un siglo americano, ¿no? La nación excepcional, sin rival en el mundo, hasta que surge un rival inesperado, la China comunista, que se acababa de abrir al mundo gracias a las reformas de Deng Xiaoping, importando esa tercera revolución industrial a su territorio, ¿no?, invitando a los occidentales, americanos y europeos, a explotar al chino barato, ¿no? Y es ahí que Estados Unidos en la década de los 90 junto a Europa se desindustrializa y se lleva muchas de sus fábricas a China, ¿no?, para aumentar sus márgenes de beneficio por mano de obra barata. En el año 2000, en la entrada en la Organización Mundial de Comercio, que China acorte distancias. Fueron muy inteligentes, utilizó muy bien esos recursos que logró ganar de esa etapa de la tercera revolución industrial. Ya entrado en la década de los años 2010, Alemania en Europa, el año 2012, lanza el concepto de la cuarta revolución industrial.
si la tercera había sido el uso de la automatización industrial, las computadoras, el internet en los 90, etcétera, la carrera espacial, etcétera, todos estos avances tecnológicos, la cuarta revolución industrial nos trae la hiperconectividad de todo, de las cosas y de los humanos. El internet de las cosas que permite, por ejemplo, aplicándole tecnología de inteligencia artificial y 5G, permite las fábricas autónomas, las armas autónomas, los coches autónomos, etcétera, para generar una producción más eficiente y flexible. China entiende la importancia de esto y lanza su propia campaña, su propia versión de Industria 4.0 con el Made in China 2025, el año 2015, que busca en 10 años, al año 2025, que China sea el líder mundial en tecnologías. En este momento están en plena pugna, ¿no? Y China lleva la delantera con sus patentes de 5G, su proyecto de ruta de la seda para conectar su producción con el mercado europeo y obviamente toda esta diplomacia, algunos llaman de Sugar Daddy, donde China ofrece a los países del tercer mundo, en África y Europa del Este casi, inversiones a cambio de contratos beneficiosos para sus industrias, para sus empresas. Entonces vemos cómo el avance tecnológico ha ido paralelo al movimiento de las potencias hegemónicas en el mundo, para demostrar que la tecnología siempre ha sido el pivote de la historia, el que inclina la balanza en contra o a favor de uno. Quien pierde la carrera tecnológica está condenado a perder la carrera económica y la carrera militar. Le pasó a la Unión Soviética cuando pierde la competitividad económica y se desintegra, sucumbe económicamente. China aprendió la lección y tiene una base económica muy fuerte y ahora lo está queriendo traducir en predominio militar, creando su propia versión de armas hipersónicas con su socio, la Federación Rusa. Entonces, muy interesante todo esto, queridos amigos, como vemos, ¿no? Y porque obviamente cuando tú tienes una supremacía tecnológica, tus empresas logran una mayor competitividad, es decir, menor costo, mejor calidad, por lo tanto ganas más mercados, por lo tanto traes más divisas a tu país vía exportaciones. Pero además puedes traducir eso en supremacía militar, obviamente, por la aplicación militar de estas tecnologías, ¿no? Entonces justamente en esa carrera de supremacía militar en este momento se encuentran estas principales potencias, Rusia, China como un eje bipolar y Estados Unidos con sus antiguos aliados. Hoy en día se nos habla también ya de la quinta revolución industrial, o sea, ya estamos viendo más allá de esta cuarta revolución industrial. ¿A qué nos va a llevar la quinta revolución industrial? De ahí sí necesitaríamos el 6G, por ejemplo. Pero nos va a llevar a lo que se llama la singularidad tecnológica. ¿Qué significa este concepto? Que fue lanzado en el año de 1950 más o menos. Es el momento en el cual las máquinas, la inteligencia artificial, los robots, se vuelven más inteligentes que el ser humano. Y por lo tanto, la convivencia entre humanos y robots o el surgimiento del transhumanismo. Así como todos ya estamos acostumbrados a usar, si fuera necesario, prótesis, implantes dentales, bypass cardíaco, etcétera, etcétera, pues también nos vamos a ir acostumbrando a implantarnos nanochips, por ejemplo, se habla del Neurolink, por ejemplo, que van a permitir al ser humano potenciar sus capacidades sensoriales, memoria, capacidad de procesamiento, visión, fuerza con exoesqueletos, olfato, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener un híbrido humanoide, ¿no? Que puede surgir en esta quinta revolución industrial, que está programada ya para la década de los 50 de este milenio, ¿no? Entonces va a ser una sociedad diferente, así como la segunda revolución industrial generó masivamente el advenimiento del proletariado y el surgimiento de teorías políticas como el comunismo. Ahora imagínate un mundo con transhumanos, con robots autónomos, que obviamente va a requerir de nuevas doctrinas políticas, filosóficas, sociales, ¿no? Hay que estar preparado y abierto para esto porque es el desarrollo humano que suele surgir con cada revolución industrial, querido amigo. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a ser operados por robots, ser transportados por autos autónomos, básicamente que todas nuestras cosas en el hogar estén conectadas y puedan avisarnos, por ejemplo, de su caducidad,
o si detectan algún fluido nuestro, por ejemplo, con ciertos niveles anormales de colesterol, por ejemplo, nuestras lavadoras, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, esto va a ser muy interesante y va a generar un cambio en nuestras formas inclusive educativas. Pienso inclusive las carreras van a tener una fecha de validez o de caducidad y vamos a tener que estarnos actualizando periódicamente porque si no puedes perder, por ejemplo, tu certificado de profesional. ¿Ok? Entonces es muy importante. En cuanto al impacto militar del uso de la tecnología, pues ¿qué podemos comentar? Es bastante evidente que las potencias emergentes con nuevas y mejores tecnologías suelen derrotar a las potencias tradicionales con tecnologías obsoletas. Le pasó al Imperio Español, que sucumbió a la Armada inglesa con buques a vapor y acorazados, por ejemplo, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a la propia Alemania nazi, que se vio superada en producción industrial por Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahí donde los nazis ponían 100 tanques, los rusos ponían 500 tanques. Y entonces se vio abrumada por la superioridad cuantitativa del enemigo, pero eso por su capacidad industrial, del uso de las líneas de montaje y de la estandarización de piezas para tener una producción más masiva. Le pasó a la propia Unión Soviética en su momento, que se ve rezagada en su desarrollo tecnológico de la informática y que Estados Unidos logra la supremacía en la informática. Acordémonos del famoso proyecto, el proyecto DARPA, ¿no? Que es la semilla del origen del Internet que conocemos nosotros. Y tan importante es esa tecnología aplicativa del Internet que hoy en día no existe un único tipo de Internet. China tiene su propia versión de Internet con su famoso cortafuegos y también lo tiene la Unión Soviética, bueno, Rusia. El famoso GPS occidental, hay la versión china del GPS y el GLONASS ruso, por ejemplo, ¿no? Y los aplicativos. A Uber está su versión china Didi. Amazon tiene su versión china en Alibaba. Las redes sociales, Facebook, YouTube tienen la versión china en WeChat. Y tienes hasta el TikTok que ha retado, por ejemplo, al Instagram occidental. Entonces, tienes la carrera tecnológica por la supremacía militar, porque obviamente en el campo de batalla, un arma autónoma que puede analizar en milisegundos el mejor momento para disparar un proyectil o para defenderse de otro proyectil, obviamente, y los aviones hipersónicos que ya no necesitan pilotos, sino son autónomos y pueden ese avión volar a niveles de fuerza G que un piloto normal no podría soportar. Y si yo, por ejemplo, tengo un ejército con aviones autónomos a velocidades hipersónicas, puedo derrotar a tu ejército que tiene solo velocidades supersónicas, por ejemplo, ¿no? O si mis misiles tienen la capacidad de tener trayectorias aleatorias por inteligencia artificial versus tus misiles que solo siguen trayectorias balísticas, yo puedo tener esa ventaja. O si domino tecnologías de campos electromagnéticos o armas de pulso electromagnético, puedo dejar a tu tecnología obsoleta con todos sus circuitos electrónicos y eléctricos fundidos. O si yo domino tecnologías HARP de manipulación climática, puedo provocar inundaciones, terremotos o ciclones a tu país y obviamente ganar una ventaja estratégica en el campo de batalla. O si yo cuento con supersoldados que tienen trajes que permiten camuflarse mejor, que permiten visión nocturna, exoesqueletos que permiten cargar mayor peso, mayor agilidad, mayor rapidez, es decir, mis soldados van a tener la ventaja frente a tus soldados. Como ves, el uso de la tecnología en la aplicación militar te da la ventaja en las guerras, y las guerras son destino. Las guerras son destino. Si Estados Unidos es potencia en este momento es porque ganó guerras. Si Latinoamérica somos países subdesarrollados es porque perdimos guerras. Así de simple. Es muy importante el uso de la tecnología en la supremacía militar y es un campo en que en este momento hay una plena competencia. Rusia con sus armas hipersónicas, China con todo lo que es inteligencia artificial 5G va a ser la primera en tener ejércitos autónomos, con armas autónomas. Estados Unidos, que todavía detenta la supremacía cuantitativa en armas atómicas y todo eso, no puede quedarse rezagado, no debe quedarse rezagado en ese campo si no quiere sufrir las consecuencias. Entonces, como vemos, en cada guerra siempre la supremacía tecnológica inclina la balanza. No es casualidad
que, por ejemplo, los japoneses pierden en Midway porque el servicio secreto americano logra descifrar los códigos de comunicación secreto de los japoneses. O, por ejemplo, los británicos que logran descifrar la máquina Enigma nazi y gracias a eso, más sus radares, logran la ventaja en la información en el campo de batalla. Ahora imagínate una China si logra la supremacía de la computación cuántica, que podría abrir todas las llaves criptográficas de las claves financieras y claves militares. Entonces estamos hablando de niveles estratosféricos de dominio tecnológico. Entonces es muy importante este tema. Ahora, ¿cómo se puede la tecnología jugar un rol en supremacía comercial industrial? Por lo que acabo de mencionar. Si mi industria incorpora, es cuarta revolución industrial, mi industria, es decir, uso tecnología 5G, uso fábricas inteligentes, voy a poder producir a menor costo y a mejor calidad que tu fábrica que es de tercera revolución industrial, que solamente tiene componentes eléctricos y electrónicos de primera generación. Mientras mis fábricas pueden en tiempo real tomar las mejores decisiones de combinación de stock, es decir, qué líneas de producto debo fabricar para favorecer a mi demanda potencial en tal o cual mercado. Y eso se traduce en ventaja logística y puedo ganar mercados a diferencia tuya. No es en vano que Alemania es conocida como la fábrica de las fábricas del mundo. Es decir, si bien siendo China la fábrica del mundo de producto barato, o lo ha sido hasta no hace mucho, Alemania es quien le proveía de las piezas tecnológicas para que esas fábricas chinas funcionen. Por ejemplo, robots. ¿No? La marca KUKA alemana es líder mundial en robótica. Como ves, la tecnología aplicada al campo económico genera ventaja. No es casualidad que hoy en día China está invirtiendo fuerte y pesado en su ruta de la seda, que va a conectar con trenes bala, autopistas, vías marítimas por el Índico, por el Ártico, su producción industrial con los mercados europeos, a precios más económicos y a mejor calidad que sus competidores de otros países, por ejemplo. Y eso le va a permitir a China, obviamente, exportar más, generar mejor retorno por su inversión. China está desarrollando mercados en África, por ejemplo, ¿no? Está permitiendo a los africanos acceder a cierta manufactura, maquila, de industria china, y está desarrollando el mercado de consumo africano para que las marcas chinas de productos, por ejemplo celulares, sean las líderes en el mercado africano. Lo mismo está haciendo con sus proyectos de inversión en Europa del Este. La ruta de la seda va a generar puertos modernos, el Pireo griego o los puertos italianos, con trenes bala que conecten Serbia con Hungría, por ejemplo, en Europa del Este, para que la mercadería china llegue al corazón de Europa a los mejores costos posibles. Combinado con que China está apostando por la supremacía tecnológica con el Made in China 2025 para que las fábricas chinas tengan poco que envidiarle a las fábricas alemanas a japonesas. Es más, logren la supremacía tecnológica y puedan los chinos, por ejemplo, fabricar maquinaria, drones. De hecho, China tiene la red de trenes bala mayor del mundo, es China, y tiene amplia experiencia en ese campo, mientras en Estados Unidos aún no hay 1 kilómetro de tren bala construido. Eso, de hecho, es una de las cosas que a mí más me sorprendió en mis visitas a Estados Unidos y China. Comparando la infraestructura americana con la infraestructura china, China está con infraestructura moderna, Estados Unidos está rezagando. Autopistas antiguas, puentes antiguos, mientras China ya tiene ciudades futuristas. Te invito a googlear un poco sobre Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Shanghái, etc., para que veas el nivel de modernidad, de aplicación de tecnología en productividad en la industria china. Y no solo China, la India también, con su Tech India, su proyecto Tech India. Ambas tienen proyectos de exploración espacial propios. ¿Tú crees que si China fuera subdesarrollado tendría un programa espacial propio? Es importante ver esos paralelismos y la importancia de la tecnología aplicativa. La tecnología, si no tiene aplicación económica, es decir, comercial o militar, sirve de poco o nada. Entonces, ¿cómo le hizo China para poder estar en este momento al tú por tú con Estados Unidos? Básicamente combinó dos factores. Una humildad o sencillez que se aprovechaba de la arrogancia o estupidez occidental, porque pues ensoberbecidos por la caída de la Unión Soviética, Occidente pensó que la historia se había acabado y ya iban a dominar a never forever. Y además China utilizó otra estrategia que es el pragmatismo, hacer lo que se tiene que hacer para lograr el objetivo. Entonces tenías a China recibiendo mucha inversión extranjera, pero además preocupándose de la transferencia tecnológica, luego invirtiendo en comprar empresas europeas para acceder a las patentes europeas. ¿Por qué no decirlo también? Obviamente ha usado el espionaje industrial también.
Entonces China ha logrado en pocos años, en 30 años más o menos, no solo alcanzar el desarrollo tecnológico occidental, sino en este momento estarlo superando ya en ciertas tecnologías claves. Es muy importante entender esa estrategia china, pero también hindú, la India, que nunca se ha casado con nadie. La India siempre ha estado como intermedio, nunca ha estado en un bloque definido, pero invirtiendo fuerte y pesado en su educación y tecnología. En India hay un programa que se llama Quiero ser ingeniero, que premia a los jóvenes pobres, ¿no?, con becas gratuitas para estudiar ciencias, ingeniería, y así poder salir de la pobreza. Y muchos ingenieros hindúes, sobre todo en su gran mayoría, son los que acaban en Silicon Valley contratados por las tecnológicas americanas. Y eso ha sido gracias a eso que India tiene una parte de la India, aparte que es pobre, pero una India muy desarrollada, en ciudades como Mumbai, Delhi, etcétera, que han logrado que la India también tenga un desarrollo tecnológico propio, como por ejemplo Tata Industries, que es un gran conglomerado industrial, cosas que no vemos en Latinoamérica. Entonces, como ves, sencillez, trabajo duro. En China existe el 996, trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana, porque entienden que el trabajo duro, sacrificado, con ahorro, permite la inversión para luego invertir en educación y tecnología, que es la llave para que tu país pueda desarrollarse. No hay otra receta. Lo demás es demagogia y mentira. ¿Okay? Entonces, muy importante e interesante esta estrategia china de desarrollo. ¿Es posible una tercera guerra mundial? Según mi análisis geopolítico, estamos en plena tercera guerra mundial, entre el bloque occidental y el bloque chino-ruso. Y en este momento esta guerra mundial no es directa, es indirecta, es híbrida, asimétrica, es decir, se utilizan otros campos de batalla. De hecho, hay una guerra comercial en este momento. Todos recordamos la famosa guerra arancelaria de Trump con Xi Jinping. Pero también recordamos las sanciones americanas. Recordamos que Estados Unidos se salió del TPP, mientras China acaba de lanzar el RCEP, el mayor tratado de libre comercio del mundo, en este año 2021. Tenemos también el petroyuan y el yuan digital versus el petrodólar. Tenemos la guerra tecnológica entre las tecnológicas americanas y Huawei, evitándole que pueda acceder a las manufacturas de chip. China luchando por tener su propia manufactura de chip. Tenemos esta competencia por ver quién provee de red 5G en el mundo, y Estados Unidos tratando de evitar que China logre vender su tecnología y ser proveedor de 5G en muchos países del mundo, con Huawei. Entonces, como ves, es una guerra, tercera guerra mundial, como lo digo, pero también periférica, ¿no? Todos recordamos los problemas en Ucrania, los problemas en el Cáucaso, ¿no?, en esto de Azerbaiyán con Armenia, los problemas en Siria, los problemas en Corea del Norte, los problemas en Yemen, los problemas en Venezuela, en Cuba. Todo eso es parte de esta tercera guerra mundial, en el cual estos países se han visto involucrados en esta lucha de titanes, ¿no?, y sufren las consecuencias actuales. Pero básicamente estamos en ese enfrentamiento, es una nueva guerra fría, dos bloques, un mundo bipolar, ¿no?, y entonces es una plena competencia. Ahora, a la pregunta, ¿es posible una guerra nuclear? Creo que sí es posible. Y te voy a explicar por qué. Porque con estas armas de pulso electromagnético e inteligencia artificial, el primer país que logre o domine esa tecnología por sobre los otros, con claridad y con computación cuántica que permite abrir todas las llaves criptográficas de información, las claves militares y financieras, el primer país que domine esa tecnología va a poder dar un primer golpe abrumador al rival y evitar que el rival pueda devolverle el golpe. Imagínate que uno de estos países, ¿no?, preventivamente, sin declarar la guerra, se anticipa, ¿no?, y te lanza armas de pulso electromagnético que funden todos tus circuitos eléctricos y electrónicos y evitan que tú puedas devolver con misiles un ataque de tu enemigo, o que con su computación cuántica puedan abrir todas tus claves, todos tus secretos abiertos. Entonces, imagínate ese escenario, y que encima tienes armas hipersónicas de trayectoria aleatoria, ¿no?, imposibles casi de interceptar, y por lo tanto quedas indefenso a un ataque masivo. No te va a tener más que dar que declarar la paz, o sea, ya me rindo, o sea, no me ataques porque me dejaste indefenso. Sí, es posible una guerra nuclear preventiva táctica, ¿no? Y una vez que te dejo indefenso, te destruyo 1, 2, 3 ciudades para demostrarte que voy en serio y te siento a la mesa de negociaciones a firmar tu rendición. Es posible, ¿no? Entonces están en esta plena competencia en este momento entre las potencias, pero no hay que descartarlo, lamentablemente, ¿no? Y bueno, amigos, de esta manera vamos llegando al final de nuestro video. Vamos a reflexionar qué podemos aprender en Latinoamérica de todo esto. Como nos muestra el ejemplo chino e hindú, es posible
desarrollarse en pocas décadas, pero para ello hay que tener dos cosas: unidad nacional, dejar de ser los Estados desunidos de Latinoamérica como siempre lo estamos, que nos dividimos más por el fútbol en lugar de unirnos por objetivos macro, ¿ok? Primero, unidad. Y segundo, una élite responsable, nacionalista, con visión de largo plazo. Esta élite actual latinoamericana está podrida y no sirve para nada, porque están divididos en izquierda y derecha, es decir, obedecen al amo de la izquierda o al amo de la derecha, pero no van por los intereses de Latinoamérica. ¿Cuántos gobernantes vasallos conocemos, de todos los colores? Necesitamos una nueva generación que tome la posta, pero una generación más consciente, una generación que valore la tecnología, que sea amiga del conocimiento y que no solo pierda el tiempo, ¿no?, en redes sociales con memes, con videos que te divierten, sí, todo bien, te distraes, pero te culturizas poco. ¿Cuántos libros lees al año? Que nuestra generación nueva que tome la posta, ¿no?, anhele ser más un científico, un ingeniero, un técnico, que ser un influencer de redes sociales, con el respeto que me merecen los influencers, pero el aporte que da a una sociedad, lo que ayuda a un país a salir adelante, a desarrollarse, es su élite tecnológica. No hay más, lo demás es cuento, que a veces algunos gurús, ¿no?, del emprendimiento quieren vender para vender sus cursos o sus libros, pero lo que desarrolla un país es la tecnología y hay que apostarle fuerte a ello. Y para ello, tú, querido amigo, sobre todo los jóvenes que me están viendo, sea amigo de la tecnología, no solo consumidor de tecnología, sino creador de tecnología, que nuestra Latinoamérica genere conocimiento, genere patentes. Solo en ese escenario y más unidos vamos a poder llegar a ser desarrollados, no como ahora que solo somos peones del tablero de ajedrez del poder de potencias extranjeras. Bueno, espero que este video siembre conciencia, genere debate, espero tu opinión ahí abajo, ¿ok? Y espero verte en el siguiente video. Prometo hacer más contenidos como este para difundir estos temas que me parecen importantísimos para el desarrollo de nuestros países. Un gran abrazo, te saluda el ingeniero Gustavo Villarreal. Gracias.